A continuación vamos a estudiar con otra partida de Tigran Petrosian, una partida increíble contra Vlastimil Hort. Veremos cómo Petrosian era un experto en jugar lentamente, de manera profiláctica y en general jugar en contra de la ansiedad de su oponente. Vlastimil Hort era un jugador realmente agresivo, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la época. La partida comienza con C4, G6, caballo C3, caballo F6, E4, D6, D4, alfil G7 y F3. Esta es la variante Samish, en esos años una línea muy popular. Enroque corto, alfil E3, caballo C6, caballo G, E2. Sencillamente defendiendo el centro. Torre E8, y aquí podemos empezar ya a notar algunas diferencias con lo típico. Este no es el movimiento más popular actualmente. De hecho, los movimientos típicos ahora son A6 o Torre B8. Torre E8 en cambio era como un experimento. Debemos recordar que en las partidas clásicas encontramos muchos experimentos porque la teoría se estaba construyendo. Por eso aquí el jugador de las negras, Hort, prueba Torre E8. Petrosian sigue con Dama D2, luego Torre B8 y luego Torre D1. Y esto es realmente interesante. La idea principal de Petrosian es impedir que las negras jueguen E5 en algún momento. Y así con la torre en D1 no es fácil crear contraataques con movimientos como caballo A5 o C5, porque en tal caso siempre las blancas tendrían la posibilidad de tomar allí en C5, porque el peón D6 estaría clavado, ya que tenemos torre y dama sobre la columna. Veamos un ejemplo de lo que hablamos. Si se jugara aquí, digamos, caballo A5, y digamos que se defiende con B3, si las negras intentan C5, entonces D por C5, D por C5, tenemos dos piezas allí contra la dama, seguiría dama por D8, torre y bueno, nos ganamos ahí una pieza. Entonces a esto es lo que nos referimos con que este movimiento de torre D1 es muy bueno, que ya se anticipa al plan de las negras. La partida sigue con A6, aquí en cambio caballo C1, hay que mejorar la posición de este caballo, E5, D5, caballo D4. Y aquí tenemos que observar algo interesante. Petrosian juega caballo caballo 1 a E2, vuelve con el caballo. Y la idea principal lo hace es porque quiere intercambiar el caballo en D4 porque es muy fuerte. ¿Qué pasaría si en lugar de volver con el caballo se jugara con el alfil, ya que aparentemente la casilla D4 está suficientemente defendida por estas tres piezas? Bueno, en caso de alfil por D4, tendríamos E por D4, dama por D4, y que a primera vista parece que está muy bien porque ganamos un peón, pero súbitamente las negras tienen la respuesta de caballo por E4 y ahí estamos perdidos, porque hay un ataque descubierto del alfil sobre la dama muy fuerte y no podemos tampoco tomar el caballo porque acá hay una clavada sobre esto, si la dama no podría tomar. Y para el siguiente movimiento se amenaza caballo por C3, así que esto sería malísimo para las blancas y estarían aquí prácticamente perdidas. Entonces por eso es que Petrosian aquí vuelve con el caballo a E2 para intercambiar el de D4. Luego sigue caballo por E2, alfil por E2, caballo H5, enroque, F5 y llegamos aquí y es bastante interesante observar que esta posición es muy similar a la de la variante yugoslava de la India de Rey, pero con algunas diferencias. Y ahí es donde está la importancia de conocer las estructuras de peones y no solo los movimientos teóricos. Pues torre E8 y torre B8 son prácticamente una novedad de Hort en esta posición. Dejamos en pausa por un momento la partida principal que estamos analizando para ver aquí cuál es la variante yugoslava, porque es que estamos haciendo esas comparaciones entre la partida principal y la variante yugoslava. Bueno, la variante yugoslava de la defensa india de rey es C4, caballo F6, caballo C3, G6, D4, alfil G7, E4, D6. Aquí ya estamos en la defensa india de rey. Caballo F3,
enroque, alfil E2, E5, enroque, caballo C6, D5, atacando el caballo, caballo E7. Y aquí, por ejemplo, caballo E1, caballo D7, alfil E3, F5 y F3. Bien, si observas con atención esta posición, podrás notar que es muy similar a la posición de la partida que estamos analizando, pero hay algunas diferencias. ¿Cuáles? Eso es lo importante cuando estamos pensando en estructuras de peones y posiciones relacionadas. En este caso hay dos diferencias importantes de esta posición con la que dejamos allí en la partida principal. Así que por favor observa por unos segundos más esta posición, porque luego vamos a pasar de nuevo a la posición de la partida que estamos analizando y queremos notar los detalles que la diferencian. Volvemos a la partida principal y espero que hayas visto algunos de los detalles. Ayúdate de los archivos PGN que siempre acompañan a estas lecciones. Entonces, una diferencia de esta posición con la de la yugoslava neta que estábamos viendo antes es que aquí se tiene un peón en A6. Las negras tienen allí esto y en general esto es favorable para las blancas. Esta es una desventaja para las negras. En esta estructura de peones, la idea principal de las blancas es atacar por el flanco de dama. Entonces, A6 no tiene utilidad para las negras, como tampoco lo tiene el haber jugado torre B8, porque el plan de las negras debe ir por el otro flanco. El plan de las negras es contraatacar por el flanco de rey, entonces no tiene sentido que hagan movimientos por el flanco de dama. Así resulta interesante comprobar que estos pequeños detalles hacen que la posición sea mejor para las blancas, y bien podemos imaginar que Petrosian así lo entendía cuando estaba jugando esta partida. Y mucha atención que hay más diferencias. Otra diferencia es que la torre negra, la otra, está puesta en E8 y no hay razón para que esta torre esté allí. Esta queda mejor en F8 y desde allí es donde cumple con el plan que ya se ha probado que es el correcto. Pero hay otra diferencia más. Ya hubo en esta partida un intercambio de caballos y esto también resulta favorable para las blancas. ¿Por qué? Porque la intención principal de las negras, el plan principal aquí, debería ser contraatacar con F4, con G5, con G4, con este avance de peones por el flanco de rey y en general el caballo que estaría en E7 sería muy útil para jugar de ahí a G6, de ahí a H4 y apoyar este ataque al enroque de las blancas. Así que en este caso, el intercambio de piezas que se realizó de ese caballo de allí resulta también favorable para las blancas. De manera que, ¿cuál puede ser la evaluación de esta posición? La evaluación es que aquí las blancas ya tienen una ligera ventaja. Pero sigamos viendo. C5 juegan ahora las blancas y caballo F4 las negras. En una idea realmente extraña, porque lo normal aquí es jugar F4, jugar con estos peones contra el enroque. Tal vez Hort sabía que esta era una versión mala de la defensa de India de rey y entonces quiso jugar de una forma diferente con caballo F4. Bueno, ahora sigue alfil C4, conservando el alfil, y este fue otro momento importante porque era también necesario valorar qué pasaba con alfil por F4. En caso de alfil por F4 tenemos E por F4, dama por F4, donde se estaría ganando un peón, pero ¿cuál es el problema? Que las negras juegan alfil E5, la dama tendría que retirarse y podría ir, por ejemplo, a D2, digamos, y ahora las negras podrían jugar dama H4 y estarían entrando aquí con fuerza. O si la dama blanca se retirara a H6, las negras podrían jugar por ejemplo F4. Tendrían un peón menos, pero este no tiene importancia porque el peón extra para las blancas está en E4 por ahora. Y el alfil en E5 está muy bien posicionado. Por otro lado, el alfil de C8 también está muy bien. Y aquí en muchos casos la idea para continuar sería con el avance del peón G. Y el ataque de las negras sería bastante fuerte.
ya que controlan muy bien las casillas oscuras, o sea que no hay problema con esta dama por allí, y en cambio el alfil es bueno. Entonces, esto es lo que sucedía si las blancas tomaban en F4. Por eso Petrosian escoge jugar alfil C4, y bueno, la partida sigue ahora con B5, donde las negras intentan crear contrajuego por el flanco de dama, que no debería ser su plan, pero esto es lo que hacen. Sigue C por B6, C por B6 y A4 de Petrosian, como siempre muy oportuno, impidiendo las ideas de su oponente. Aquí está impidiendo que las negras hagan el avance B5. Ahora las negras juegan dama D7 y este es un momento muy interesante donde quiero que analices. Te sugiero pausar aquí y tratar de encontrar la mejor estrategia para las blancas. ¿Qué piensas? ¿Cómo continuar? Bueno, hay que decir que es un movimiento realmente difícil el que hace Petrosian a continuación, porque si no estás pensando en las ideas del oponente es realmente difícil encontrar esta clase de movimientos. Petrosian juega torre A1 y este es un movimiento de un gran maestro, hay que decirlo, es un movimiento excelente. ¿Por qué? Porque es un movimiento profiláctico. ¿Cuál es la idea de torre A1? El último movimiento de las negras fue dama D7. Con esto la idea es respaldar el avance B5, insistiendo en crear contraataque por el flanco de dama. Pero luego de que se juega torre A1, entonces B5 ya no es posible, porque en ese caso seguiría, bueno, B5, A por B5, A por B5 y aquí está para qué se jugó la torre allí. Torre A7 atacando a la dama, donde la dama se queda sin casillas desde donde pueda apoyar a este peón. Dama D8 seguiría y alfil por B5 nos ganamos el peón. Por eso es que torre A1 es un movimiento tan poderoso, profiláctico, adelantándose a las intenciones de su rival. Ahora sigue entonces dama B7 y torre FE1. Y en general cuando vemos esta partida encontramos dos movimientos extraños de torre. El primero fue torre A1, que ya lo explicamos, y el segundo es torre FE1, que es aún más extraño. ¿Cuál es la idea de este último, de torre F1? Podemos suponer que Petrosian pensó que el lugar para esta torre era C1, que era la forma natural de jugar, pero entonces, ¿por qué luego juega torre FE1 y por qué es un buen movimiento? Para entenderlo podemos empezar por ver cuál es el desarrollo normal de las negras. El desarrollo normal de las negras seguiría con alfil D7 y torre C8. Pero con las blancas tenemos más espacio y por lo tanto intercambiar piezas no debe ser nuestro principal objetivo. Por ahí puede estar la respuesta. Petrosian jugó torre FE1 porque si jugaba a C1 después de que se hiciera alfil D7 y torre C8, es probable que se dieran unos intercambios que Petrosian no quería. Así, torre FE1 no es porque E1 sea la mejor casilla para esta torre, sino porque en C1 se podrían dar algunos intercambios que por ahora en esta posición a las blancas no les interesan. Sigamos viendo. Alfil D7 y alfil F1, protegiendo el alfil, conservándolo. Y en este caso, de nuevo, B5 no está bien todavía para las negras, aunque le hayan dado más soporte con el alfil, porque después de los intercambios tendríamos el mismo torre A7 y una gran iniciativa. Veamos. B5, A por B5, A por B5 y torre A7, atacando por esta línea, por la séptima, dama y alfil. Entonces siguen sin poder jugar B5. Entonces ahora juegan caballo H5. Simplemente se dan cuenta que el caballo negro no estaba haciendo nada allí, en F4. Y ahora nosotros tenemos otra posición para pensar. Observa cuál es el mejor movimiento para las blancas. ¿Cuál puede ser el mejor movimiento para las blancas? En general, cuando tenemos una posición como esta, hay que aceptar que no sabemos cómo continuar, pero podemos encontrar la respuesta si pensamos en cómo mejorar las piezas. Así tenemos que pensar en cada una de las piezas.
Y entonces vemos, por ejemplo, la torre en A1 y pensamos en cuál sería una mejor casilla para esta. Así, pensamos que tal vez B3 y entonces se nos ocurre que podríamos pasar por A3 hacia B3 con esta torre. Luego podemos también preguntarnos cuál es la mejor casilla para el caballo de C3. Y veríamos que tal vez pasar por B4 hacia C6. Para esto tendríamos que pasar antes por A2. Así que una maniobra como esta sería interesante. También por otro lado, ¿cuál es la mejor casilla para la dama? Esto no es fácil de ver en este momento, tal vez sea B4. Los alfiles por ahora donde están bien posicionados, dentro de lo que se puede, y entonces básicamente tenemos que decidir entre los movimientos torre A3 y caballo A2. ¿Cuál de estos dos movimientos será mejor, torre A3 o caballo A2? Si empezamos por caballo A2 hay un problema, y es que si se mueve allí se interrumpe la conexión de la torre con el peón de A4 y las negras podrían tomar el peón. Entonces al calcular rápidamente esto, se hace muy claro que el movimiento a jugar debe ser torre A3. Bien, después ya seguiremos avanzando con los mismos movimientos y ahora veamos cómo sigue esto. Juegan F4 las negras, atacan al alfil F2, alfil F6, caballo A2, siguiendo con el plan de reubicación de estas dos piezas, haciéndolo luego de que el peón de A4 ya está defendido. Torre S8, caballo B4, A5, y aquí Petrosian va a facilitar el intercambio de varias piezas. El caballo está atacado, pero antes de ir a C6 juega alfil A6, atacando a la dama y a la torre por esta diagonal. Y se da aquí una serie de intercambios. Sigue dama A7, alfil por C8, A por B4 tomando el caballo, alfil por D7 y B por A3 tomando la torre, donde la situación cambia demasiado, ya que se han intercambiado muchas piezas. Luego sigue alfil C6, el alfil estaba atacado por la dama, A por B2 y dama por B2. Y hemos tenido un intercambio masivo con una combinación compleja, y puede uno pensar que Petrosian no ha ganado nada porque la posición está igualada, pero no es así, esto no está igualado y ese es el punto. Petrosian jugaba lentamente tratando de crear una pequeña ventaja, porque sabía que después de varios movimientos su posición mejoraría y esto aumentaría cada vez más la presión. Jugando de esta manera, la ventaja aquí es que nos hemos quedado con la pareja de alfiles contra un alfil malo y un caballo también malo en sus posiciones. Así, la combinación que se dio, todo este intercambio de piezas, no consiguió una ventaja material, claro, pero sí una ventaja posicional. Y veamos cómo esto se convierte en una ventaja más tangible. Alfil D8, juegan las negras, torre B1, dama A5, dama C2, torre C8, torre B5, aquí se dan algunas maniobras que ya explicaremos por qué, dama A6, dama B3, G5 y dama B4. Aquí hay un consejo psicológico. Cuando tienes problemas de tiempo, puedes jugar algunos movimientos no decisivos, sino que sean seguros, porque la principal idea es conseguir más tiempo. En esos años, en estas partidas, la idea era llegar al movimiento 40 y así conseguir un incremento de tiempo. Hoy en día que jugamos con relojes digitales podemos conseguir incrementos en cada movimiento. Así que, de todas formas, una estrategia en ciertas posiciones es hacer algo como lo que sigue a continuación. Alfil E7, dama C4, alfil D8, dama B4, alfil C7, dama B3. También hay otra razón para jugar de esta manera donde apenas se están moviendo, las blancas mueven la dama y repiten los movimientos sin llegar a repetir directamente la posición, pero casi. Y es que esta era una estrategia soviética por muchos años. Repetían 2 veces la posición y solo la cambiaban a la tercera vez. ¿Por qué? Era un truco psicológico. Era para que el oponente sintiera
Cuando se estaban repitiendo las posiciones pensaría, oh, estoy muy cerca de empatar la partida, pero finalmente cuando viera que otro movimiento aparecía, entonces se iba a sentir deprimido y decía, no, ya no puedo lograrlo. Esto para su moral sería un golpe duro. Y esta estrategia se puede ver en partidas de jugadores soviéticos como Karpov, Kornoik, etc. Era muy común, todos los jugadores soviéticos usaban este truco de repetir la posición un par de veces y cambiarla en la tercera. Ahora sigue aquí alfil D8, dama B1. Petrosian está sosteniendo toda la posición sin repetirla. Y ahora Hort toma en A4 con la dama porque quiere complicar las cosas. Se dan entonces aquí otros intercambios. Sigue torre por B6, dama C4, torre B4 atacando a la dama C3, la torre la persigue, torre B3, dama D2 y torre B2 una vez más la persigue. Y ahora dama C3. Y ahora sí, ya con más tiempo en el reloj, ¿cuál sería el mejor movimiento para las blancas? Este es un momento importante donde la balanza se podría desequilibrar para mal. Un jugador de club pensaría, tengo ventaja, porque es claro que las blancas tienen ventaja. Y al pensar esto diría, tengo que atacar ahora mismo, tengo que jugar algo como torre B8. Y eso es lo que haría un jugador de club, jugaría de inmediato aquí torre B8. Y después del intercambio de torres, torre por B8 y dama por B8, solo entonces el jugador de las blancas notaría que pierde la partida contra dama C1 jaque. No hay nada que pueda cubrir al rey. Y esta es una situación muy común en las partidas de jugadores de club. De ahí podemos ver que la idea de ataque es buena, pero cuando vemos que no funciona, vale la pena pensar en por qué falla esta variante. Así, entonces descubriendo que el principal problema aparece cuando la dama se mueva a C1 y el rey no tenga nada que hacer, entonces Petrosian se anticipa esto y juega rey H1, donde ahora ya no habrá problema con un jaque en C1 porque ante ese jaque el alfil lo puede cubrir. Y ahora sí estamos amenazando realmente jugar torre B8. Sigue caballo F6 y torre B8, ahí está. Todo está listo ya para lanzarse al ataque. Entonces sigue torre por B8, dama por B8, dama A5, defendiendo al alfil, ya no de nada servía dar jaque. Y aquí comienza el fin de la partida. Las blancas toman en D6 y se ganan un peón. Sigue alfil C7 atacando a la dama, dama E6 jaque, rey G7, sostiene al caballo, se sale el jaque, dama E7, jaque, rey G8, y aquí, siempre anticipándose a las ideas del oponente, no podemos simplemente tomar el caballo. Veamos qué pasa en ese caso. En caso de dama por F6, seguiría dama A1 jaque, alfil G1 y alfil B6, donde las negras salvan la partida. Las blancas solo tendrían que conformarse con jaques perpetuos y hacer tablas. Entonces, no se puede hacer dama por F6 todavía. Antes de tomar ese caballo, Petrosian juega H4, siempre anticipándose a las ideas de su oponente. Sigue ahora dama D2 atacando al alfil, dama por F6, dama por F2, un intercambio que Petrosian quiso hacer, dama por G5 jaque, otro peón, rey F7, dama F5 jaque, rey G7, dama D7 jaque y rey F6, donde después de algunos jaques básicamente las negras ya están perdidas. Sigue dama E6 jaque, rey G7, dama E7 jaque, rey G8. Aquí ya las blancas están tratando simplemente de posicionar sus piezas de la mejor manera para dar la amenaza final. Dama G5 jaque y rey F7. Y aquí tal vez el último consejo importante de esta partida. Es una situación que es muy común en nuestras partidas. Sabemos que tenemos la ventaja. Es claro que las blancas están mejor. Pero hay un problema, y es que no es fácil encontrar la solución definitiva, la mejor forma de finiquitar la partida. En ese caso, te pones a pensar y a calcular a fondo, intentas descubrir la continuación perfecta, vas gastando más y más tiempo y bajo la presión del reloj, finalmente cometes un error garrafal. Eso es de lo más común en las partidas de los jugadores de club.
Así que en lugar de hacer todo eso, el siguiente consejo técnico y psicológico es muy útil. Si no sabes qué hacer, simplemente mejora tu posición. Para tu oponente esto será además una sorpresa porque está esperando que hagas algún movimiento agresivo y de repente tiene que enfrentarse a una situación posicional. Así por ejemplo, aquí lo mejor para hacer con las blancas y al mismo tiempo lo más fácil es mejorar la posición del rey, rey h2. Mejoramos nuestra posición y le decimos a nuestro oponente, ahora es tu turno. Y es bastante curioso que este tipo de movimientos sean tan efectivos. Prácticamente funcionan como por arte de magia. Por lo general, cuando haces un movimiento de este tipo, como rey h2 en esta posición, tu oponente al responder comete un error. Suena un poco extraño. Si crees en la suerte, puedes pensar que es la suerte la que hace que funcione, porque puedes ganar con esta estrategia varias partidas y vas a pensar que tienes mucha suerte, pero no es eso, sino que así es como funciona el ajedrez en muchas situaciones. Esta estrategia se la hemos enseñado a muchos estudiantes y estos han ganado muchas partidas con eso. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque debemos recordar que el ajedrez es un juego de presión. Esa es la verdadera razón del éxito de este tipo de movimientos. Con rey h2 le estás dando la opción a tu oponente de jugar cualquier cosa. Si solo hay un movimiento para hacer, las cosas son fáciles, pero si hay que escoger entre muchas opciones, elegir se vuelve difícil. Y en esos casos, por lo general, tu oponente terminará cometiendo un error. Eso es lo que está haciendo aquí Petrosian. Juega un movimiento que mejora su posición, no se complica la vida y en cambio le pone una decisión difícil a las negras de qué jugar. Hort, aquí ya también desilusionado de la partida, juega h5 y después de dama por h5 jaque, rey e7, dama e8 jaque, se rinde. Se rinde porque podría seguir algo como rey f6, dama f8 jaque, rey g6. Aquí ya simplemente las blancas empiezan a dar los jaques necesarios para configurar la posición final de mate. Alfil e8 jaque. Hay que ir notando que el rey no tiene muchas casillas a donde ir, simplemente se deja llevar. Rey h7, dama f7 jaque, rey h8, dama h5 jaque, rey g7, dama g6 jaque, rey h8 y dama g5, donde luego de estos jaques las piezas blancas han mejorado su posición, mientras que el rey negro ha quedado acorralado y se amenaza dar aquí mate. Las negras tendrían que entregar material para evitar el mate y por eso se rindieron antes. Bueno, lo importante de esta partida es aprender de cómo Petrosian, paso a paso, mejoró su posición. Maniobras como torre A1 y torre FE1, de allí en el medio juego, son increíbles, pensando en el posible desarrollo de las piezas contrarias, tratando de no intercambiar piezas para no ceder su ventaja de espacio, son cosas que debemos notar. Y finalmente tenemos este tipo de movimientos como rey h2. Cuando la posición se ve difícil de jugar, cuando tienes que jugar con precisión porque tienes la iniciativa, a veces la mejor estrategia es simplemente esperar y jugar calmadamente. Juegas calmadamente y le das el turno a tu oponente, quien tendrá muchas opciones. Con esas opciones, por lo general, terminará por cometer un error. Muy sencillo y todo muy tranquilo. Seguiremos viendo más de esto en otras lecciones.